Entonces, ¿qué demonios estuvimos viendo hoy? Só Dios sabe. Recapitulando. Hoy empezamos definiendo lo que es el concepto de ventilación. ¿Sí? ¿Cuál era el concepto de ventilación? Flujo de aire. ¿Sí? Movimiento de aire que va a haber entre el aire atmosférico y el aire alveolar. ¿Sí? ¿Cuáles eran dos variables que determinaban mi ventilación? La resistencia general. Lo que estamos viendo aquí es diferencia de presión. ¿Sí? Y de vuelta, estamos analizando cuáles son variables que giran alrededor de esa gradiente de presión. Porque aquí, por ejemplo, ya estamos estandarizando y dejando claro que la presión alveolar no va a variar si no hay variaciones de la presión pleural. Y esa variación de la presión pleural a su vez está dependiendo del trabajo de mi músculo respiratorio. ¿Sí? Entonces, una cadena de eventos que está girando al entorno da variación da presión alveolar. ¿Sí? ¿Estamos bien todavía? Perfecto. Ahora, como si fuera poco, hay una última presión que tenemos que introducir, ¿sí? Que es la presión transpulmonar, ¿sí? La presión transpulmonar es la presión que es ejercida encima de mi pulmón, ¿sí? Desde un punto de vista sería, digamos que yo estoy parado aquí dentro de ese alveolo. Y yo quiero saber si la presión que está siendo ejercida sobre este pulmón está viniendo hacia mí. ¿Sí? Si está viniendo hacia mí, ¿qué está pasando en el pulmón? ¿Sí? O si se está alejando, ¿qué está pasando con el pulmón? Se expande. ¿Sí? Conceptos súper simples. La presión transpulmonar es identificar la diferencia que hay entre la presión alveolar y la presión pleural. ¿Sí? La diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural es entonces la presión transpulmonar. Me fijo entonces en qué ocurrió con la presión transpulmonar antes de iniciar la inspiración y al finalizar la inspiración. ¿Por qué voy a enfocarme en la inspiración? Porque lo que me interesa es saber el trabajo respiratorio, ¿sí? Y el trabajo, el gasto de energía, dejamos establecido que en reposo es a inspiración, ¿sí? Entonces, yo voy a tener una presión transpulmonar antes de inspirar y después. Analicemos de cuánto más o menos sería. Analicemos el antes. Presión transpulmonar va a ser presión alveolar. ¿Cuánto era la presión alveolar antes de inspirar? 0. Menos la presión pleural. ¿Cuánto era la presión pleural antes de inspirar? Menos 5. Unos 5 centímetros de agua. ¿Sí? Menos por menos, más. Entonces la presión transpulmonar es positivo 5. Entonces si yo estoy parado aquí, ¿sí? Y digo que hay una presión positiva, la presión transpulmonar en el reposo le está manteniendo expandido al pulmón. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo ahí? Perfecto. Entonces coloquemos aquí más 5 centímetros de agua. Sin hacer ningún cálculo, esta presión transpulmonar al final de la inspiración tiene que ser más positivo o más negativo. Tiene que ser más para acá o más para acá. Más para acá, para expandir el pulmón. ¿Sí? Entonces tiene que ser más positivo todavía. ¿Sí? Y veamos si se cumple. Presión transpulmonar al final de la inspiración. ¿Sí? Al final de la inspiración, la presión alveolar era de... Terminei de inspirar, não tem mais fluxo, a pressão alveolar é 0.
menos diafragma estaba contraído, entonces la presión pleural es más negativa, que era menos 7,5. Entonces la presión transpulmonar quedó en positivo 7,5. Entonces, ya existía una fuerza que estaba queriendo expandir el pulmón, ¿sí? Justamente para evitar que el pulmón colapse. Aquí. ¿Sí? Mi inspiración lo que hizo fue intensificar esa fuerza para poder expandir más el pulmón. ¿Sí? De ahí que puedo decir que lo que yo realmente hice, meu esforço realmente consistiu em passar de 5 para 7,5. ¿Sí? Esto es lo que está variando de fuerza que está siendo aplicado sobre el pulmón. ¿Está bien? ¿Me siguen todavía? ¿Sí? ¿Para qué carajo me interesa esto? Analicemos un conceptito más para ir cerrando. Hay un concepto, porque hasta aquí estamos hablando de presión, 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 ¿sí? Pero lo que a mí me interesa realmente es aire, volumen, lo que yo quiero saber, ¿sí? Entonces, existe un concepto llamado distensibilidad. La distensibilidad, ¿sí? ¿Qué se imaginan que significa? Excelente. Es que tan fácil es deformar a un objeto, ¿sí? En términos biofísicos es la variación de volumen, ¿sí? Variación de volumen por cada unidad de presión que es aplicado sobre ese contenedor. ¿Sí? Vamos a traducir eso. Estamos hablando aquí de volumen ml y presión, que nuestra unidad de medida aquí era centímetros de agua. El libro me dice que en el reposo, ya considerando varios factores, durante el reposo, la distensibilidad del pulmón gira alrededor de 200 ml por cada centímetro de agua. Ok, entonces, estoy identificando aquí una presión, ¿sí? 1 centímetro de agua. ¿Sí? Cuando yo hablé de la presión transpulmonar, es esa presión que está siendo ejercida para expandir el pulmón, ¿sí? Entonces, si yo pasé del reposo e inspiré, ¿sí? Lo que varió fue la intensidad de esa presión transpulmonar, ¿sí? ¿En cuántas unidades? En 2,5, porque yo ya comencé en 5 y pasé para 7,5. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Tengo 1 centímetro de agua, otro centímetro de agua y medio centímetro de agua. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Qué me dice aquí? Por cada unidad de centímetro de agua, ¿sí? ¿Cuánto aumentó el volumen pulmonar? 200, ¿sí? ¿Cuántos centímetros de agua yo modifiqué? 2,5. Entonces, con ese primer trabajo de 1 centímetro de agua, pulmón aumentó 200, es decir, puede entrar 200 ml de aire. Aumentó otra unidad, va a entrar otros 200. Aumentó medio,
Entonces, con todo ese trabajo inspiratorio que eu fiz, quanto de ar pode entrar no pulmão? 500 ml. Que es el volumen que voy a estar movilizando en esa inspiración en reposo, también conocido como el volumen corriente. ¿Está bien? ¿Consiguieron cerrar la idea? ¿Sí? En otras palabras, cualquier variable que modifique la capacidad que yo tenga de generar esa presión transpulmonar, ¿sí?, va a hacer que yo tenga variaciones también en el volumen corriente. ¿Sí? Les doy un ejemplo. Si este pulmón es un pulmón fibrótico, ¿sí?, tiene muchas fibras elásticas, esta fuerza de retroceso elástico va a ser mucho mayor. ¿Sí? Si yo quiero que este pulmón se expanda, ¿sí?, la presión pleural tiene que ser mucho más negativa. No puede ser la misma cosa que aquí. ¿Sí? Ese vácuo de aquí ya no va a ser suficiente para expandir ese pulmón. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que la presión transpulmonar tiene que ser más grande ainda. ¿Sí? Só para isentar ese mismo volumen corriente. ¿Sí? En otras palabras, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que la distensibilidad de ese pulmón está aumentando o está disminuyendo. Si el pulmón está queriendo hacer esto, está disminuyendo. ¿Sí? Por cada unidad de centímetro de agua que yo estaba aumentando, ya no va a entrar eso, porque el pulmón está queriendo hacer esto. ¿Sí? ¿Entendieron ese detallecito? Sí. Va a seguir siendo 5 centímetros de agua, 5 ml de agua. No, va a ser más positivo o más negativo. Para mí tendría que aumentar. Para que Aumentar hacia un valor más negativo o más positivo. Claro, claro. Por eso estoy diciendo que yo ya estoy partiendo de un vácuo negativo y tengo que intensificar muchísimo más para poder vencer esa fuerza del pulmón que está intentando colapsar. Por eso ese pulmón fibrótico, el paciente no es que, no voy a ni ver cómo inspira. El paciente va a estar, pero no está metiendo 1 litro de ar, está metiendo 500. Está metendo só o volume corrente, mas está fazendo um trabalho do caralho. Por quê? Porque o pulmão é menos distensível. ¿Sí? ¿Entendieron ese princípio? Perfecto. Exactamente, porque lo que estoy diciendo con principio de distensibilidad es qué tan fácil el pulmón se expande. ¿Sí? Qué tan fácil el pulmón se expande. ¿Sí? Si él se expande somente 100 ml por cada centímetro de agua, con ese mismo esfuerzo inspiratorio somente va a entrar metade, va a entrar 250 ml. Es decir, puedo decir, ese pulmón no quiere se expandir, es menos distensivo. ¿Sí? Entonces, en este caso, los pacientes que sufren de fibrosis pulmonar es como si tuviesen la capacidad de obtener más sales, es como si tuviesen más dificultades para respirar, tienen que hacer más esfuerzo. Excelente. Entonces, no vamos a tratar este paciente con oxígeno porque no va a ¿Con qué? no trata con oxígeno porque no va a adiantar. De hecho que puede adiantar y va a adiantar bastante, porque justamente yo tengo un problema aquí ventilatorio. Como ele não vai ter a força para meter mais ar, uma das coisas que poderia considerar é que a qualidade desse ar cambie. ¿Sí? Que nesse dos 150 que ele bota, ¿sí?, haya más oxígeno por ml de ar. Si la fibrosis pulmonar actúa sobre la elasticidad pulmonar, aumentando la elasticidad pulmonar, y la enfisema pulmonar actúa con la distensibilidad pulmonar, Correcto. ¿por qué los dos se tratan con? Vamos a ir viendo. Depende también, no es el mismo mecanismo, va a variar, ¿sí? Porque lo que me interesa al final del día es difusión de oxígeno, ¿sí? Pero va a ir variando en dos principios grandes. La presión que va a ser utilizada para pasar ese aire, ¿sí? Esa suele ser la diferencia más grande que existe entre un pulmón fibrótico y un pulmón enfisematoso. Un pulmón que es más elástico y otro que es más distensible. No la diferencia tanto en la concentración de oxígeno, que va a importar porque vamos a ver que eso regula el flujo sanguíneo.
pero sí en la presión que tiene que estar pasando ese oxígeno al paciente. ¿Sí? Vamos a ir viendo todos esos detalles. No quiero nomás saltar mucho porque si no fica muy confuso. Quiero ir pasito por pasito con ustedes. ¿Conseguimos entender algo? ¿Sí? ¿Bien? Todito este cosito está en capítulo 38. ¿Sí? 37. 37 o 38, creo que depende de las ediciones. Son la 14ª, creo que es 37, 38. ¿Sí? ¿Está bien? Próxima clase vamos a estar hablando de la otra variable. ¿Sí? Aquí hablamos de la variable de gradiente de presión. ¿Sí? ¿Cuál variable nos falta? Resistencia. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Perfecto. ¿Sí? Creo que voy a traer también algunas imágenes, unas radiografías para discutir trastornos en donde esto está comprometido. ¿Sí? Para comenzar a diferenciar cuáles van a ser alteraciones de la mecánica ventilatoria cuando hizo problema. ¿Está bien? Pronto. Ya se la llamado un ratito y ya les dejo libre.